Por encima de nadie un paso dio, quien el mundo olvidó. Lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió. Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por mis pecados, traicionado, traspasado, crucificado, el rey, despojado de gloria en un cuerpo mortal para hacerme inmortal. Su gloria trasciende lo que es natural, sus ojos son fuego, consumen el mar, y en su muslo está escrito que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Adorar al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, solo es Él. Espíritu Santo, hazte de mí, la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Absoluto, exaltado, Él es Señor, león invencible, campeón de Judá, revelación perfecta, santo de Israel. Su ADN tiene los misterios de Dios, extraordinario, en Él no hay defecto, omnipotente, indescriptible e incomparable, deseado de naciones, príncipe del cielo, luz de la mañana, Buenas tardes, bendiciones para todos, para toda la familia, para las mujeres en especial en esta noche, en nuestra reunión. Quiero leerles un versículo en Santiago capítulo 3, versículo 17. Dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismos y siempre es sincera. Gracias a Dios por su consejo, por su palabra y por permitir que hoy estemos en el mismo espíritu recibiendo esta palabra. Hoy tenemos una invitada especial a nuestra reunión, la pastora Luz Amparo Agudelo de la Iglesia Central de Pereira, y vamos a recibirla con el corazón dispuesto, pero antes vamos a hacer una corta oración. Le invito allí a que
Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu presencia y tu fidelidad para con todo tu pueblo, para con todos tus hijos, para con tus hijas. Gracias. Estamos aquí, Señor, porque creemos, oh Dios, que donde hay 3 o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y yo lo creo, Señor, tú estás aquí para ministrar nuestra vida y llenarnos con tu presencia. Gracias, Señor, por estar con nosotros en este día. Nos quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Bueno, muy buenas noches, amigas y hermanas, las bendigo y me alegra mucho poderme dirigir a ustedes a través de este medio. También le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de compartirles a ustedes una palabra, y gracias también a sus pastores por esta confianza. Yo les invito a hagamos una oración. Señor, gracias te damos porque tú nos has hecho mujeres, Señor. Somos mujeres por el diseño, Señor, porque tú, oh Dios, tomaste la decisión de crearnos a la imagen y semejanza tuya. Tu palabra dice que varón y hembra nos has creado. Gracias, Dios mío, ayúdanos a ser cada día más como tú. Ayúdanos a vencer todo obstáculo, oh Dios, de nuestra vida, tomadas del Espíritu Santo. Llénanos de ti, obra con todo tu poder, transfórmanos, oh Dios, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Dios. Amén. Amén. Muy bien. Es bien interesante una situación que se desarrolló en Israel, en la cual se vio involucrada una mujer, donde se le presenta una situación de vida o muerte a causa del mal carácter de su esposo. Les voy a invitar entonces a que conmigo lean un hecho de la vida real, y se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 25, y vamos a leer por ahora los versículos 2 y 3, y lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal, y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa, pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Muy bien, con esta historia, entonces yo quiero contarles, o con la vida más bien de Abigail, quiero hablarle hoy de 4 características sobresalientes donde se evidencia una mujer guiada por el Espíritu Santo. Así se llama el tema de hoy. Y veremos también el secreto de sus virtudes y el resultado que esto produjo. Muy bien, entonces veamos. Nabal, como empezó a decir la historia, es un hombre distinguido, un hombre rico, pero era mezquino, tacaño, desagradecido, avaro, grosero en todos sus asuntos, ingrato, y sabemos que la ingratitud es la falta de reconocer los valores recibidos. Era del linaje de Caleb, pero no del espíritu ni del temor que Caleb tenía a Dios, ni de la fe que Caleb tenía en el Señor. Un comentarista al respecto de Nabal dice: su nombre era un apelativo vergonzoso en el lenguaje del Antiguo Testamento, donde el necio representaba a una persona obstinada, terca, que según su propio camino, que seguía su propio camino como si no hubiese Dios ni en el cielo ni en la tierra. Pero también aparece otra persona en esta escena, y es David, y quiero leerle en el versículo 4. Dice: cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que podría ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. ¿Quién es ese tipo? Dijo Nabal. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí?
En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que maté para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene, ¿quién sabe de dónde? David, en ese momento, cuando ellos estaban ahí en ese lugar, en Carmelo, David estaba huyendo del alocato de Saúl, del rey Saúl. Andaba con 600 valientes y era tiempo de esquilar las ovejas, y David le envía a 10 de sus hombres jóvenes con un discreto recordatorio a Nabal de que las ganancias que éste había tenido en el mercado no habrían sido tan grandes de no haber sido por la protección de David y de sus hombres. Además, David trató con mucho respeto al hombre, reconociendo su condición distinguida, y lo hizo con una humildad increíble. Si se considera que algún día el trono de Israel sería de él, él tampoco esperaba una cantidad específica. Le mandó a decir: comparte con nosotros las provisiones que tengas a mano. Pero encontramos la actitud de Nabal, que ya habíamos dicho más adelante, que Nabal era un hombre grosero, que era un hombre terco, que era un hombre tacaño, que era un hombre muy mezquino y que era un hombre desagradecido. Entonces la actitud de Nabal frente a esa petición no pudo ser menos insultante. Ya sabemos que lo insulta, le dice: ¿quién es ese tipo? Así le trata a David. Además dice: ¿quién se cree que es este hijo de Isaí? Hizo como si no conociera al padre de David. Él sabía perfectamente quién era David. Su intención fue ofenderlo, diciendo que no tenía clase. Era como preguntarle: ¿quién eres tú para hablarle a alguien tan importante como yo? Tú no eres nadie y tu familia no vale nada. Después completó el insulto con una última insensatez. El versículo 11 nos habla de esa insensatez. Lo trata de bandido, lo trata de malo, lo trata de mentiroso. Le dice su último insulto. Entonces le dice así: debo tomar mi pan, mi agua y la carne que maté para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene quién sabe de dónde. Vemos que no hubo ninguna pelea. La Biblia no registra ninguna pelea, ninguna discusión. Simplemente estos jóvenes se marcharon. Nabal, por su parte, regresó a sus negocios, a sus declaraciones sociales y a regodearse en el éxito que había tenido, gracias en parte al trabajo que había hecho David y todos sus hombres. Pero mientras que en Carmel seguía la fiesta en terremoto emocional, un terremoto emocional estremecía al desierto, teniendo a David como su epicentro. David no era todavía el hombre maduro que llegaría a ser. Serían necesarios muchos años más en el desierto para que suavizara sus bríos. En su pecho late el corazón violento de un guerrero, y la atrevida respuesta del malagradecido Nabal sacó a relucir lo peor que había en el corazón de David. Es evidente que su reacción fue un acto precipitado de la carne. No hubo allí la manifestación del Espíritu Santo. Recordemos que el Señor puede actuar con mucha severidad y su juicio puede ser fulminante, pero el Señor nunca se precipita. David no dominó sus impulsos. Lo único que hizo fue dar una orden. Miremos la orden. Entonces dice que la orden, en el versículo 13 dice: tomen sus espadas, respondió David mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaban cuidando las pertenencias. Aquí empieza una situación bien difícil. Algo había que hacer. Entonces, mientras David salía con estos 400 hombres, un hombre, un criado no identificado, acertó oír los insultos de Nabal y salió sin ser notado por nadie para alertar a Abigail al respecto. Y esto lo encontramos en los versículos 14 al 16. Dice así: entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail: David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos.
Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene un mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Entonces, en este momento alguien tenía que tomar una acción y le tocó en este mismo momento a Abigail. Ella no tardó en darse cuenta de la gravedad del asunto cuando escuchó las palabras de este siervo. Y entonces, ¿qué hizo? Abigail, sabemos, estaba casada con un hombre cuya insensatez tuvo consecuencias nefastas, y en todas las circunstancias se dio cuenta de que solo ella podía evitar el desastre y proteger su casa. También tenía razones de sobra Abigail para actuar neciamente y vivir el resto de su vida amargada, frustrada, enojada por la clase de marido que tenía, pero ella, por el contrario, decidió ser una mujer sensata e inteligente. Abigail, como su esposo Nabal, conocían la reputación de David. Nabal dijo aquí: ¿quién es? No lo conozco, pero ellos dos sí sabían, conocían la reputación de David. Sabía que el hijo menor de Isaí lideraba una banda de parias armados y experimentados en batalla que huían del enloquecido rey Saúl. Pero ella inmediatamente, miremos lo que hizo. En el versículo 18, después de que el joven le cuenta a ella hace lo siguiente, dice: sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas matadas y preparadas, un recipiente con casi 40 kilos de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos: vayan delante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Así que, montada en un burro, Abigail entraba a una barranca de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. Muy bien, entonces Abigail, lo único que se le ocurrió en ese momento fue tomar una reacción inteligente. Era una mujer muy sensata. Esta muchacha, ¿qué fue lo que hizo? Lo primero que hace es que prepara una ofrenda de paz. Preparó una ofrenda de paz. Era la estrategia para solucionar los conflictos. Fue capaz de vencer el miedo mientras avanzaba sola hacia una tropa de 400 hombres que lo único que respiraban era venganza. Pero ella inmediatamente, en el versículo 27, lo primero que ella hizo fue que le pide perdón a David. He aquí que tengo un regalo que yo, tu sierva, le he traído a usted y a sus siervos. Dice: le ruego que me perdonen. Pero en el versículo 23, cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro, se inclinó ante él, ante el suelo, cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Era una mujer sensata, era una mujer inteligente. David en ese momento quedó impresionado con el razonamiento de Abigail y aceptó ese regalo. Él estaba muy furioso, él estaba muy entenebrecido, estaba muy perturbado, pero miremos que en el versículo 35 él acepta el regalo. Entonces David aceptó su regalo y le dijo: vuelve a tu casa en paz, escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Pero Abigail no solamente mostró ser una mujer guiada por el Espíritu Santo con su sensatez y con su inteligencia, sino que además ella podía discernir. Y en ese momento lo que llegó a su corazón y lo que pensó era que lo correcto en ese momento era interceder por ese esposo. Ella pide perdón por ese esposo, pero luego viene y empieza a justificar a ese esposo. Entonces sabemos que discernir es la capacidad para distinguir la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y miremos que ella consideró que lo correcto era interceder por él. Los versículos 23 y 25 dice: cuando Abigail vio a David
Enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor, por favor, escuche lo que tengo que decir. El versículo 25 dice: sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio, por favor no le haga caso, es un necio como significa su nombre, pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Esta mujer toma el lugar o hace cosas parecidas a lo que hizo Jesús por nosotros. Si nosotros miráramos en Hebreos 7, que usted lo puede leer en su casa, dice que Jesús vive para interceder por nosotros. Abigail aquí podríamos compararla como tipo de Jesús. Ella intercedió por un hombre descocado, por un hombre insensato, por un hombre grosero, por un hombre violento. Ella viene e intercede por él. Pero además vemos en Abigail un paso más, y es que obra con muchísima sabiduría. Los versículos 28 y 29 nos dicen lo siguiente. Dice: le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa de tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Abigail en ese momento sabe que la respuesta pasible desvía el enojo y le dice a este muchacho: el Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera. Ella ve delante de ella a un hombre bravo, a un grupo bravo, pero ella, aunque vio sus ropas rústicas, ella lo que vio de frente fue el futuro rey de Israel, y de inmediatamente lo persuade para que no empañara su futuro por cuenta del asesinato de Nabal. Entonces, esta muchacha no era muy conocida en el medio, no era una mujer muy elocuente, pero con sus acciones hizo que David luciera mucho mejor. Ella había entendido el llamado divino de la existencia de David, y en los versículos 30 a 31 le dijo: cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder a usted, Israel, que esta no sea una sombra en su historia, entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga del derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. Estas palabras seguramente conmovieron el corazón de David, quien responde glorificando a Dios por la sabiduría de Abigail. Y dice David, él hace una oración, levanta un clamor o una alabanza a Dios por lo que ha hecho Abigail. Dice: alabado sea el Señor Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Como Abigail, debemos poner los medios para adquirir la sabiduría, para acogerla y para vivirla. Con este fin, las Escrituras enseñan en múltiples ocasiones su valor y sus beneficios. El Proverbio 4, versículos del 7 al 8, en la Nueva Traducción Viviente dice: adquirir sabiduría es lo más sabio que puedas hacer, y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Entonces, la sabiduría engrandece al ser humano y honra al ser humano. La cordura del hombre retiene su favor, dice su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como Abigail, nosotras las mujeres debemos poner los medios para adquirir la sabiduría, para acoger esa sabiduría y para vivirla con el fin de escudriñar las Escrituras en este tiempo
donde estamos en nuestra casa, allá en el confinamiento. Yo creo que es bien importante poner en práctica muchas de las cosas que Abigail nos enseña en cada paso. ¿Por qué? Porque estamos allá con nuestra familia, con un esposo, con una esposa, tal vez en condiciones similares o en otra situación, con hijos, adultos, con otras personas mayores, que sin duda la convivencia no es la mejor, pero siempre Dios levantará una Abigail en la casa que sea una mediadora, una que sea una pacificadora. Solamente es ir a las Escrituras, buscar a Dios, conocer a Dios, saber lo que Dios ha dicho. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. La sabiduría es la obra de la razón. Por eso uno de sus actos propios es el conocimiento. Proverbios 15:14 dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Para poder responder de esta manera, necesitamos conocer el carácter del Señor, saber cómo actúa Dios, o cómo actuaría Dios en una situación de estas. La Biblia dice que cuando lo llevaban al matadero, Él no abrió su boca, que cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Y creemos que Abigail tiene mucho de Jesús, muy parecida. La sabiduría nos preserva de los caminos tortuosos del pecado. Las decisiones sabias nos protegerán y el entendimiento nos mantendrá a salvo. La sabiduría te libra de la gente mala y de los que hablan con palabras retorcidas. Pero otro aspecto en la vida de Abigail, donde podemos decir que es una mujer que es guiada por el Espíritu Santo, que evidencia la llenura del Espíritu Santo en su vida, es que ella obró con muchísima humildad. Ya vimos lo que decían los versículos 24 y 25, dice que ella cayó a los pies de David, ella respetó a la autoridad, lo que no hizo Nabal. Nabal dijo: ¿quién es este? Pero ella sí, inmediatamente, dice el versículo, que ella se bajó de ese burro donde ella iba y que inmediatamente se inclinó hasta el suelo a los pies de David. Ella reconoció, honró en ese mismo momento la autoridad. Era una mujer que sabía escuchar. Recordemos que el criado no le dijo a Nabal, porque dijo: es demasiado grosero y eso no escucha razones. Pero cuando vio la situación que se estaba tejiendo, él inmediatamente corrió a hablar con Abigail, que era una mujer humilde, una mujer que sabía escuchar. Abigail reconoce la insensatez de su marido y asume la culpa de su esposo como si fuera propia, como si fuera de ella. Una persona humilde hace eso. Dice que una persona humilde sabe que alguien tiene algo contra ella y no se va contra ella, sino que le pide perdón, porque conoce lo que Dios ha dicho. Y cuando oren, si hay alguien que tiene algo contra usted, o cuando vayan a llevar la ofrenda al altar y usted sabe que alguien tiene algo contra usted, dice: deténgase, no avance más, deje su ofrenda allí y vaya primero, reconcíliese. Eso es humildad. Y ella se declara además en el versículo 41 sierva de siervos. Mire lo que dijo esta muchacha. Dijo: entonces ella se inclinó al suelo y respondió: yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David, aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos. Qué hermosa Abigail, qué ejemplo de mujer. Una muchacha que le tocó en una situación bien difícil, en una época súper difícil, con un patriarcado relevante. Ella se muestra como una verdadera mujer de Dios. Pero Abigail no solamente ella fue una mujer sensata e inteligente, ella no solamente pudo discernir lo que era correcto en ese momento, no solamente ella actuó con sabiduría, Abigail también obró con humildad. Y otra evidencia de la llenura del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo en ella, es que ella era una mujer prudente. En ese momento ella tenía que actuar con mucha prudencia. Después de que David le dijo:
váyase en paz a su casa, no vamos a matar nada a su esposo. Ella entonces llega a su casa y dice, miremos lo que dice el versículo 36, dice: cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y Nabal murió. Actuó con prudencia, no le dijo inmediatamente que ella llega a su casa. Él está borracho, él no está en su juicio cabal. Y miremos lo que es la prudencia. La prudencia es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución, para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes, y para respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. Dios vio la fidelidad de Abigail y le hizo justicia. ¿Cree usted, querida hermana, que el Señor no haría también justicia con usted? Espere en Dios, busque a Dios, haga lo que debe hacer correctamente. No con esto quiero decir que entonces, así como Nabal muere, que de pronto alguien en su casa que es fuerte muera también. No, no es eso, no estoy hablando. Dios hace justicia, ¿de qué manera? Pues cambiando el corazón de piedra, cambiando el pensamiento necio que tiene la persona, y sobre todo lo que nosotros vivimos, por lo que estamos pasando, siempre tiene un propósito, siempre hay un propósito en cada situación que vivimos. Siempre se verá reflejado en usted lo que usted tiene por dentro. Siempre se reflejará lo que somos cuando somos confrontados con situaciones como estas, como lo fue Abigail. Entonces más vale que actuemos con prudencia, no precipitadamente. Si ella hubiera llegado en ese momento y le hubiera contado a Nabal, encontrándolo borracho, le hubiera contado lo que pudo haber sido, seguro que este hombre hubiera salido también desbordado, y quién sabe qué cosas hubieran sucedido. Pero ella esperó. Espere, haga las cosas como debe hacerlas y el Señor le dará la recompensa. Ella se vio la recompensa de esta muchacha cuando David manda por ella y se casa con ella. Dice así: se cumple lo que ella le dijo, cuando usted sea un rey, acuérdese de mí. Y dice así: cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmel, le dijeron a Abigail: David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella nuevamente se inclina otra vez al suelo y responde: yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos. Así que enseguida se preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistentes, se montó en un burro y fue con los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. David también se casó con otras mujeres, pero a ella la honró. Entonces, hermana, no obre precipitadamente, de nada sirve, no trae sino más problemas a su vida, enfermedades, decepciones. Y yo creo que en este tiempo que estamos todos en casa, Dios tiene un propósito con esto. Dios quería que usted mirara qué cosas había en su corazón, qué cosas de Nabal tal vez hay en nuestro corazón y había que arreglarlas. Pero también Dios quiere que miráramos qué estaba pasando en la familia.
Nuestra familia tal vez se está perdiendo. Nuestra familia tal vez se está desbordando. Se necesita que se levante una mujer como Abigail y permita que el reino de Dios se establezca en su casa, que sea guiada por el Espíritu Santo para que sea una pacificadora, una mujer de bien dentro de su hogar, para que muestre el amor de Dios para sus hijos. Además, vamos a mirar en segunda instancia el secreto de sus virtudes. ¿Por qué ella era así? Esto no sale de la noche a la mañana, esto no es mágico, esto tiene que tener un proceso. ¿Por qué Abigail era así? ¿Cuál era el secreto de sus virtudes? Primero, ella sabía quién era Dios. Miremos el versículo 26, dice: ahora mi Señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intentan hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Ella en ese momento dice, tan cierto como que el Señor vive. Ella conocía a su Redentor. Ella dijo como Job: yo sé que mi Redentor vive y el último día le veré. Entonces Abigail, uno de los secretos de sus virtudes era que Abigail sabía quién era Dios, conocía a Dios, por eso era sabia, porque el sabio conoce a Dios. La sabiduría se fundamenta en el conocimiento de ese Dios. Y la Biblia dice en Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Abigail, su secreto entonces era que ella conocía a Dios. Abigail creía y tenía fe en que Dios cumpliría sus promesas a David, y le dijo: el Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Abigail tomó en serio a Dios en su vida. Abigail permanecía, esto evidencia la relación, la comunión que tenía Abigail con Dios. Abigail conocía a Dios de una manera experimental. Ella sabía quién era Dios. Ella tomó en serio a Dios. Ella respetó a Dios todo el tiempo. Y mire lo que dice Proverbios 31:30. Se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice: la gracia y la belleza son engañosas, pero la mujer que respeta al Señor es digna de alabanza. Abigail tenía temor de Dios. El Proverbio 8:13 en la 60 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Concluyo entonces diciéndole: cuando dejamos todo en manos del Señor, Él no siempre hará lo que esperamos o lo que nosotros queramos, pero siempre obrará, el Señor siempre obrará a favor de lo que es bueno. Y si como Abigail somos sensibles al Espíritu Santo, la sensatez, la humildad, la sabiduría y la prudencia nos mantendrán a salvo, y podremos ser pacificadoras y disfrutar de las relaciones interpersonales, bien sea en el matrimonio, la familia o en las amistades. Bueno, muy bien, entonces ahora les invito, oremos al Señor un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos marca el camino por donde debemos andar. Tu palabra también nos permite hacer pares en nuestro caminar. Gracias, Señor, porque tú examinas nuestro corazón continuamente, oh Dios. Gracias, Señor, porque todo aquel que se dispone, Señor, es guiado por ese camino y es guardado, Dios, también en ese camino. Señor, permite que seamos como Abigail, que tengamos un corazón como ella, que seamos sabios,
que seamos sensatos, inteligentes, que podamos ser, oh Dios, mujeres que puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Señor, que seamos prudentes, que actuemos con cautela, Señor bendito. Ayúdanos, Dios, pero que todo esto, Dios, podamos saber que no sale de la noche a la mañana, sino que todo esto se logra ser moldeado, ser lleno del Espíritu Santo, ser transformado por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra. Se logra en ese secreto allá con Dios. Allá en el secreto es donde conocemos a Dios, allá es donde nuestro corazón es revelado, allá es donde nuestro corazón desnudo no tiene cómo justificarse, porque Dios nos conoce tal cual. Señor, en este momento oro por aquellas mujeres que están sufriendo, que tienen en sus casas situaciones parecidas, que tienen frustraciones, Señor, problemas con esposos difíciles, con esposos, Señor, crueles, o que ella no es capaz de sortear bien esa situación, ese problema, ese conflicto, Señor, en su hogar. Te ruego por esta mujer, oh Dios, te ruego ayúdala, te ruego rompe esquemas, te ruego, Señor, que ella pueda humillarse delante de ti, Señor, y que ella pueda reconocer a ese esposo como la autoridad, que ella pueda clamar por él, presentarse delante de ti como lo hizo Abigail, oh Dios, y presentar los pecados, los problemas, la situación de su esposo, de su familia, como suya propia. Señor, ayúdala, Dios, ayuda, Señor, a aquellos hijos también que tienen dificultades con sus padres, Señor amado, que sean sensatos, que sean prudentes, que sean respetuosos, que sean santos, Señor amado, que sean sabios, oh Dios, y que busquen, oh Dios, tu presencia, que se llenen de tu palabra, que vayan, Señor, busquen el consejo adecuado con la persona adecuada, Señor, que sirvan de intermediario, Señor Jesús, para que las cosas en el hogar marchen diferente. Bendigo en esta hora a todas las mujeres que como Abigail están pagando un precio por sus hogares, por sus esposos, por sus hijos, y a todos los hombres, Señor amado, que también pagan precios por sus esposas, en oración, en perdón, en amor. Señor Jesús, ayuda, oh Dios, a la familia en este tiempo, Señor. Trae sabiduría, trae entendimiento, trae un despertar, Señor, allá al hogar, Señor, para la gloria de tu nombre, para que podamos todos, oh Dios, disfrutar, oh Dios, de las relaciones interpersonales, Señor, que tú has puesto, oh Dios, el día que creaste al hombre y a la mujer, oh Dios, los dotaste de esa capacidad de poderse relacionar, de poderse amar, de poder convivir el uno con el otro. Señor bendito, glorifícate, limpia los corazones, establece tu reino en los hogares, Señor, manifiéstate, oh Dios, y ayúdanos, Señor Jesús, a detenernos cuando hay que hacerlo. Gracias, Dios mío, te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, queridas hermanas y todos los que me pueden escuchar a través de este medio, me despido de ustedes, los bendigo y les ruego a Dios que les ayude, que nos ayude a todos a salir de esta de la mejor manera. Hasta luego.